Muy buenas tardes, profesor. Hoy es sábado 8 de abril de 2023. En esta ocasión nos toca hablar acerca del hecho generador de las cédulas de rentas de capital inmobiliario, rentas de capital mobiliario y ganancias y pérdidas de capital, así como el hecho generador de las utilidades y la renta de los salarios. Y vamos también a hacer alguna mención con respecto a los gastos deducibles. La primera pregunta nos hablaba acerca de el hecho generador de las cédulas de rentas de capital mobiliario y ganancias y pérdidas de capital. Antes de la reforma del fortalecimiento de la recaudación pública, eso por allá del diciembre del año 2018, las rentas de capital se obtenían de forma habitual y se grababan por medio del impuesto a las utilidades. Pero ahora, con la nueva reforma, se implementaron bajo 3 nuevas cédulas, que es las que vamos a mencionar: rentas de capital inmobiliario, rentas de capital mobiliario y ganancias de capital. Diríamos que estas rentas de capital serán aquellos ingresos que vienen de los activos de las personas, como las propiedades o vehículos, o de sus inversiones en general. Podríamos decir que en el artículo 27 de la ley 7092, que tiene que ver con el fortalecimiento de las finanzas públicas, nos expresa el hecho generador de la siguiente manera. El hecho generador de este impuesto es la obtención de toda renta de fuente costarricense en dinero o en especie, derivada del capital y de las ganancias y pérdidas del capital realizadas, que provengan de bienes o derechos, cuya titularidad corresponda al contribuyente, así como las diferencias cambiarias originadas en activos o pasivos, que resulten entre el momento de la realización de la operación como tal y de la percepción del ingreso o pago del pasivo, y que no estén afectos por parte de su titular a la obtención de rentas gravadas en los impuestos a las utilidades. Acá cabe mencionar que para estas tres rentas, el elemento subjetivo podemos identificar, número 1, el sujeto activo, que en este caso sería la Dirección General de Tributación, y el sujeto pasivo lo vamos a identificar por medio de los contribuyentes, ya sean las personas físicas o jurídicas que tienen interacción con estos impuestos. Primeramente voy a señalar mediante el elemento objetivo para cada una de estas rentas el aspecto material de cada una de estas rentas. En el caso de la renta de capital inmobiliario, diríamos que el aspecto material sería el arrendamiento o subarrendamiento de bienes inmuebles. También lo vamos a poder identificar mediante las facultades de uso o goce de bienes inmuebles. También lo podemos identificar en la constitución o cesión de derechos de bienes inmuebles. Podríamos decir que estas son rentas originadas en la gestión de los bienes inmuebles, ya sea desde el alquiler de casas de habitación, alquiler de locales de negocios o cualquier negocio en el cual se saque partido el propietario de su activo, o sea que haya una ganancia, ¿verdad? En este caso por el alquiler o venta de estos inmuebles. Con relación al elemento objetivo para la renta de capital mobiliario, en este caso, diríamos que el aspecto material serían los siguientes: préstamos a terceros de fondos propios, incluyendo las recompras o reportes de valores. Ahí lo vamos a poder identificar. También diríamos que serían los arrendamientos o subarrendamientos, constitución o cesión de derechos de uso o goce de bienes muebles, tales como el derecho de llave, las regalías, la propiedad intelectual e intangible. También vamos a poder identificar este aspecto material en los planes de beneficio del régimen obligatorio de pensiones, el fondo de capitalización laboral y de pensiones voluntarias, que estos son temas ya un poco más conocidos para todos en este caso.
También lo vamos a poder identificar en la distribución de renta disponible, en dividendos y participaciones sociales, o la devolución de aportaciones en su porción a utilidades acumuladas no distribuidas. También vamos a poder verlo, este aspecto material, en la distribución de excedentes de cooperativas, asociaciones solidaristas y beneficios similares a dividendos. En este caso, bueno, nosotros, para la empresa para la cual yo trabajo, tenemos una cooperativa y ahí, obviamente, digamos, durante corta su periodo de recolección de dividendos, nos hacen una entrega, y sobre esos dividendos que nos van entregando a cada uno de los socios, nos hacen una retención de renta. Esa retención de renta la rebaja los contadores de la cooperativa, y posterior a esos rebajos ya nos hacen la repartición de los dividendos a cada uno de los asociados. Entonces ahí podemos ver identificada ese punto o ese aspecto material. Con respecto al aspecto material, en cuanto a la renta de ganancias de capital, podríamos decir que lo que se grava son alteraciones en la composición de un capital mediante dos formas. Número uno, cuando se da la transmisión onerosa de bienes o derechos, y también lo vamos a poder identificar con la incorporación, de bienes o derechos al activo o patrimonio, o sea, las adiciones que podamos hacer a nuestro patrimonio en este caso. Seguidamente, en cuanto al aspecto espacial que tiene que ver para estas tres rentas, vamos a identificar lo que para estas tres rentas, sería un tributo nacional y que se genera dentro del territorio nacional. Ese va a ser nuestro aspecto espacial para estas tres rentas. En cuanto al aspecto temporal, acá es importante comprender que estas cédulas son impuestos únicos y definitivos, lo que significa de que se presentan cada vez que sucede el hecho generador. O sea, una vez que se da el hecho generador, ya sea se declaran y se pagan, ¿verdad? Dependiendo del hecho generador. Dice, tratándose de renta de capital, el impuesto se devenga cuando éstas se perciben o resulten exigibles, lo que ocurra primero. Para las ganancias de capital, en este caso, la obligación de pagar el impuesto nacerá en el momento en que se produzca la variación en el patrimonio del contribuyente. Ahí es cuando el contribuyente estaría obligado a ya sea presentar y a pagar esta alteración en el capital. También podríamos decir que este impuesto deberá determinarse y pagarse dentro de los primeros 15 días naturales del mes siguiente al momento en que ocurre el hecho generador. Eso en cuanto al aspecto temporal. En el aspecto cuantitativo, podríamos decir que la renta imponible de capital mobiliario será la diferencia entre la renta bruta y los gastos deducibles. Ahí es donde vamos a poder identificar este aspecto cuantitativo en cuanto a la renta de capital inmobiliario. Para la renta de capital mobiliario estará constituida por la renta bruta generada, representada por el importe total de la contraprestación sin posibilidad de deducción. Aquí en esta renta inmobiliario no vamos a tener deducciones en este caso, ¿verdad? Y la renta imponible de las ganancias o pérdidas de capital será con carácter general. Y aquí vamos a determinar dos aspectos. Número uno, en el supuesto de que la transacción sea onerosa, la diferencia entre los valores de adquisición y transmisión de bienes o derechos. Y como punto número dos, en los aspectos supuestos de valor de mercado de los bienes o derechos que se incorporen al activo o patrimonio del contribuyente. Eso sería en cuanto a la pregunta número 1, que estamos hablando del hecho generador. Ahora vamos a hablar acerca del hecho generador sobre las utilidades y el hecho generador del impuesto al salario. En lo referente al hecho generador de las utilidades, diríamos que es la percepción o devengo de rentas en dinero o en especie, continuas o ocasionales, procedentes de actividades lucrativas, así como cualquier otro ingreso o beneficio de fuente costarricense, muy importante, no exceptuado por la ley del impuesto sobre la renta. Ese va a ser nuestro hecho generador, o sea, lo que va a generar el cobro por parte de la administración tributaria de este impuesto.
Acá vamos a poder identificar el elemento subjetivo que nos va a dar dos sujetos. Número uno sería el sujeto activo, que en este caso sería la Dirección General de Tributación, y el sujeto pasivo, que serían los contribuyentes. En este caso sería la persona jurídica o física que interactúan con este impuesto. En cuanto al elemento objetivo, vamos a identificar los aspectos materiales, espaciales, el aspecto temporal y el aspecto cuantitativo. En lo referente al aspecto material, obviamente vamos a poder identificar una actividad lucrativa por parte de estas personas jurídicas o físicas, ¿verdad? Vamos a identificar la renta de un producto como tal, o sea, por medio de esa actividad lucrativa vamos a determinar una renta. En cuanto al aspecto espacial, igual determinamos que es un tributo nacional y que se aplica dentro del territorio nacional. En este caso, ¿verdad? Esos son los que estamos sometidos a este impuesto. El aspecto temporal podríamos decir que ese incluye un periodo fiscal, que en este caso el de las utilidades sería desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, en este caso digamos del año en curso, que sería 2023. Acá podemos determinar la exigibilidad del tributo como tal, que en este caso de las utilidades para nosotros, si estamos hablando del año 2023, vencería el 15 de marzo del año 2024. Ese sería el asunto de exigibilidad o hasta cuándo tenemos tiempo para pagar este impuesto, para declarar y para pagar el impuesto. En cuanto al aspecto cuantitativo, obviamente vamos a poder identificar en este caso renta bruta, gastos deducibles y que al final nos dará la renta neta a pagar. Obviamente esto después determinado por todos los aspectos indicados en la ley, ¿verdad? Con respecto a las utilidades. Tenemos un parámetro en el cual vamos siguiendo y así se va determinando la renta, ¿verdad? En este caso. Ahora, en cuanto al salario, el hecho generador diríamos que es la percepción o devengos de rentas por el trabajo personal dependiente, esto es muy importante, o por concepto de jubilación o pensión u otras remuneraciones por servicios personales cuando proviene de fuente costarricense o sobrepasen el monto exento. Ok, para este impuesto vamos a identificar los elementos igualmente subjetivos y objetivo. Dentro del elemento subjetivo vamos a determinar los sujetos. Igual para este caso el sujeto activo sería la Dirección General de Tributación y el sujeto pasivo seríamos todos los asalariados, en este caso, ¿verdad? Que se nos obliga al pago de este impuesto. Acá hay algo particular, ya que los patronos se vuelven los entes recaudadores de este impuesto y los obligados en determinado momento, como vamos a ver más adelante, a pagar este impuesto, ¿verdad? Ahí tenemos un elemento más, un sujeto más que interviene en esta interacción. Luego, para el aspecto material, obviamente es el trabajo que prestamos todos nosotros y que generamos un pago por los servicios prestados a determinada entidad, ¿verdad? El aspecto espacial, igual, todo lo que nosotros generemos a nivel de prestación de servicios o de mano de obra, por decirlo de alguna forma, a nuestros patronos, ¿verdad? Dentro del territorio nacional. En cuanto al aspecto temporal, en el periodo fiscal de este tributo es cada mes, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, digamos los salarios que vamos a obtener durante el mes de abril y la exigibilidad del mismo va a ser hasta el 15 de mayo, en este caso, ¿verdad? Nuestro patrono tendrá la posibilidad de declarar este impuesto y de pagarlo a la tributación hasta el día 15, del mes siguiente en el que hemos obtenido las ganancias. Y en cuanto al aspecto cuantitativo, igual esto se define mediante todas las tablas, ahí inclusive hay créditos fiscales, créditos familiares, ya sea por esposa o por hijos. Estos se aplican y al final nos da la renta neta a pagar. Como pregunta número 3, tenemos indicar la diferencia entre el gasto deducible y las deducciones únicas. Según el artículo 8 de la ley 7092, indica que los gastos deducibles deben ser necesarios para obtener ingresos actuales o potenciales gravados,
Además, sobre estos gastos, los mismos tuvieron que haber pagado el impuesto correspondiente y que se tengan los comprobantes debidamente autorizados por la Administración Tributaria. Mientras que las deducciones únicas es un porcentaje del 25% que pueden aplicar los profesionales y técnicos que presten su servicio de forma independiente a su utilidad o renta bruta. Entonces, estas serían las 3 preguntas. Espero poder haber abordado el tema de una forma concisa. Muchas gracias. Buenas tardes.